Buenos días chicos. Bueno, en esta oportunidad vamos a darle continuidad a los temas de la unidad. Bueno, en esta ocasión vamos a hablar un poco sobre el seguimiento ambiental de proyectos, pues en el marco de lo que hemos venido revisando durante estas últimas semanas. En esta unidad vamos a hablar sobre los procesos para el seguimiento ambiental de proyectos. Vamos a hablar un poco sobre el contenido de los informes de cumplimiento ambiental, el seguimiento ambiental de proyectos. Disculpen, visita de seguimiento ambiental, cómo se debe realizar esa visita de seguimiento ambiental y la elaboración de los conceptos técnicos de seguimiento ambiental que deben de ser emitidos por el grupo técnico adjudicado a alguna corporación autónoma regional a fin de que, digamos, la persona o el responsable de gestión ambiental del proyecto pueda integrar esos conceptos o esas recomendaciones a su plan de manejo ambiental. Cabe resaltar que todo el contenido que va a estar socializado en esta presentación fue tomado a partir del Manual de Seguimiento Ambiental de Proyectos, donde se definen cuáles son los criterios y los procedimientos. Este manual pueden encontrarlo en la plataforma de libre acceso. Allí van a encontrar, además de la información, digamos, un poco más al detalle de lo que puede estar aquí en la presentación, algunos formatos, algunas guías técnicas que le van a permitir a ustedes ir cumpliendo cada uno de esos requisitos o ir generándole los contenidos a cada uno de esos informes o a cada uno de esos conceptos técnicos, y también le va a darle una especie de tips para que ustedes puedan desarrollar de manera oportuna y eficaz esos procesos de seguimiento ambiental de proyectos. ¿Listo? Entonces, vamos a seguir. Digamos, las funciones como tal de ese proceso deben de ser realizadas por una organización de dependencia encargada del licenciamiento ambiental. Cuando nosotros adjudicamos una petición o sí, una petición para que nos otorguen un licenciamiento ambiental ante la autoridad ambiental o ante el ANLA, dependiendo de la envergadura del proyecto, a nosotros nos destinan un equipo interventor, por decirlo de esa manera, o un equipo supervisor, quienes serán los dolientes o serán las personas encargadas de generar la revisión de todos esos procesos, de todos esos documentos, de todos esos formatos que ustedes anexaron al estudio de impacto ambiental. Dentro de eso, pues por supuesto vamos a encontrar el EIA, vamos a encontrar el plan de manejo ambiental, vamos a encontrar el plan de contingencia, vamos a encontrar el plan de manejo de seguimiento de vertimientos en caso de que exista o que se contempla la construcción de una planta de tratamiento de aguas residuales dentro del marco del proyecto. Vamos a encontrar un plan de gestión integral de residuos sólidos. Vamos a encontrar un conjunto de instrumentos administrativos que ya nosotros conocemos que van a ser parte de información clave para que esa organización, para que ese grupo supervisor pueda emitir unos conceptos técnicos favorables o desfavorables para que se le dé continuidad al proceso constructivo del proyecto. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en cuenta eso. Ahora, no solamente los proyectos licenciados son objeto a seguimiento ambiental, ¿sí? Entonces, cualquier proyecto que requiera cumplir la normatividad ambiental bajo el otorgamiento de permisos, autorizaciones o concesiones ambientales debe de cumplir unos mínimos, ¿verdad? Que define esa dependencia y que cuyo rol básicamente es revisar, es auditar, es controlar o es llevar registro de cuáles son esos aspectos importantes que se deben de tener en cuenta en el proyecto y cuáles son esos aspectos relevantes o esas tareas ambientales que el licenciado, el autorizado, debe de cumplir para garantizar la continuidad de ese proceso de licenciamiento o de permiso y para garantizar también que se cumpla la normatividad ambiental vigente, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Dentro de esos aspectos claves, ese grupo o esas personas destinadas para revisar o auditar o controlar o supervisar o digamos o ser digamos juez de esos procesos que se conoce como el ESA, debe generar mucho énfasis en cuáles son los impactos significativos del proyecto, ¿verdad? Porque recordemos que cuando nosotros estamos haciendo la construcción del estudio, estamos haciendo el levantamiento del estudio de impacto ambiental, nosotros le damos prioridad a esos impactos ambientales dependiendo
de su gravedad o de su gravedad, de su cobertura, de su amplitud, de su frecuencia. Y al final nosotros tenemos una lista de esos impactos ambientales que son significativos o que no son, que son poco significativos o que no son significativos, y nosotros priorizamos la ejecución de esos planes, de esos programas de manejo ambiental en función de esos problemas que son realmente importantes o relevantes para el proyecto. Entonces el ESA debe de generar un énfasis simplemente en esos programas, o sea, en esos planes que son, en esos, perdón, esos impactos o esos em, problemas que son significativos. El proceso de revisión debe de garantizar que se tenga una cobertura dentro del proyecto, es decir, que todo lo que ustedes plantean dentro del estudio de impacto ambiental o todo lo que ustedes plantean dentro del informe de incumplimiento ambiental o todo lo que ustedes plantean dentro del manejo ambiental o el plan de gestión ambiental de la organización, del proyecto, de la obra o de la actividad, debe darle cobertura a todas las actividades principales, secundarias o complementarias que se generen en el marco del proyecto. ¿Sí? Entonces digamos que uno de esos procesos uno de los procesos que realiza el ESA es definir si realmente dentro de lo que usted está planteando se le da cobertura a todas esas actividades que se desarrollan en el proyecto, independientemente de que los problemas sean significativos o no, ¿verdad? Debemos de definir actividades para controlar problemas que no sean significativos, que en algún momento se nos puedan volver, digamos, significativos. Otro de los aspectos importantes es que un ESA o el ESA o el equipo de supervisión ambiental debe de garantizar, ¿verdad?, que eh, la persona licenciada, sea natural o sea jurídica, identifique cuáles son las tareas ambientales que debe de cumplir, ¿sí? Las tareas ambientales que debe de cumplir, digamos, son esas recomendaciones o son esos eh, digamos, esos componentes obligatorios que dentro de el acto administrativo resolutivo que le otorga el licenciamiento a la persona debe de cumplir. ¿Sí? Ahora, además de ese acto, además de esos compromisos definidos en ese acto resolutivo, todo lo que usted defina en el marco de su PMA o de su PGA es obligatorio cumplimiento, ¿verdad? Por tanto, es muy importante que nosotros como profesionales de las ciencias ambientales, administradores o ingenieros ambientales, podamos definir de forma muy estratégica qué es lo que nosotros vamos a cumplir y cuáles son ese conjunto de tareas ambientales que van a estar a cargo de nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante que antes de generar los procesos de erradicación de información ante las autoridades ambientales, podamos revisar de forma muy detallada cuáles son los compromisos contractuales que estamos generando a partir de la erradicación de esa información. Otro de los aspectos importantes que el ESA verifica es si usted, como responsable del Departamento de Gestión Ambiental, de la organización del proyecto, de la obra, de la actividad, tiene los soportes de información necesarios para garantizar o para verificar que usted realmente sí está cumpliendo con todas estas tareas ambientales a cargo del beneficiario. Por tanto, cuando el ESA llega a un proceso de visita ordinaria, extraordinaria, ¿sí? Ellos realizan un proceso de auditoría en función de lo que se define en el plan de manejo ambiental versus lo que usted entrega como soportes o como evidencias, para que después bajo un acto administrativo él le diga a usted si usted está conforme o inconforme con los requisitos contractuales definidos en el plan de manejo ambiental, ¿verdad? O aquellos definidos dentro del acto administrativo el cual otorgó el licenciamiento, el permiso o la concesión. Entonces es muy importante que nosotros podamos tener la capacidad de generar soportes de información y soportes de información que realmente sean válidos y confiables. Porque más allá de generar soportes de información, el proceso de revisión o de auditoría que realiza el ESA va más allá de que si existe o no existe un soporte, ¿sí? Y ese existe o no existe un soporte debe ir acompañado con un análisis de contenido para definir si es válido el soporte que se le otorga, que se está entregando a la autoridad ambiental y si la fuente de consulta de ese soporte es confiable en el marco pues, de todas esas tareas definidas en el proyecto.
Otro de los aspectos claves es que se debe mantener una lógica interna de integridad en el proceso. ¿Cómo así? Que cuando nosotros, como parte de ESA, vayamos a realizar un proceso de auditoría o de interventoría, algún proyecto para verificar el cumplimiento no solamente de la normatividad, sino de las tareas ambientales a cargo de ese beneficiario, podamos definir una lógica y una integridad del proceso, es decir, que podamos ver el proyecto bajo su plenitud e integrando todos esos componentes que son necesarios desde el punto de vista ambiental para podernos llevar un concepto amplio de qué se hace en el proyecto, cómo se hace y cuáles son los ASPE, los FAR y los impactos y las actividades y tareas ambientales que se están involucrando en la ejecución de ese proyecto, obra o actividad. Entonces, por eso es muy importante antes de nosotros ir a campo, hacer una visita de verificación, poder hacer una revisión documental y hacer una revisión de los antecedentes del proyecto para poder entonces construir ese marco lógico y poder tener información relevante para poder emitir más adelante un concepto técnico que nos dé un juicio de valor si cumple o no cumple. Otro de los aspectos importantes es la información que él nos suministra. Es decir, que esa información que él nos suministra bajo una entrevista, bajo una encuesta, bajo un sondeo, bajo un focal group, bajo una revisión documental, bajo un informe técnico, pueda ser precisa y que esa información que debe ser precisa sea libre de ambigüedades, es decir, de ambigüedades que puedan cambiar su interpretación en función de un conocimiento técnico previo que debe de tener el lector del documento. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta que esa información que nosotros vamos a suministrar ahí tiene que ser clara, tiene que ser precisa, tiene que ser concisa, ¿sí? Porque el GESA, que es el grupo auditor, no va a tener un mes para poder leer toda la cantidad de información que usted pueda plantear en un informe técnico. Entonces es muy importante que tengamos en cuenta eso, ¿sí? Digamos que estos son los 6 aspectos claves para un proceso de seguimiento. ¿Sí? Para un proceso de seguimiento siendo juez o siendo parte, es decir, siendo parte de un ESA o siendo el jefe de gestión ambiental de un proyecto, obra o actividad o siendo el encargado de sostenibilidad de un proyecto, obra o actividad. ¿Sí? Otro, otro de esos aspectos claves que yo recomiendo antes de realizar ese proceso de seguimiento es poder entender la actividad del proyecto. Cuando nosotros vamos a un proceso de seguimiento y no entendemos la actividad del proyecto, vamos a tener conflictos para poder definir cuáles son esos aspectos ambientales que guardan relación con el medio ambiente y qué tan significantes van a ser esos impactos ambientales. Entonces, mi recomendación es que podamos entender en la magnitud del proyecto, si, cuál es la naturaleza del proyecto, cuál es la razón de ser del proyecto, cuáles son las actividades económicas del proyecto y que podamos también comprender, ojo, el contexto en el cual se está desarrollando el proyecto. Y ese contexto nos lleva a que nosotros antes de hacer la visita técnica podamos pensar y identificar cuáles son cuál es la complejidad del territorio desde el punto de vista socioeconómico que pueda impactar directamente el proyecto, pero que el proyecto pueda impactar directa e indirectamente a esas poblaciones, digámoslo en ese sentido, o a esas economías locales, ¿sí? Entonces es muy importante que antes que nosotros vayamos hacia ese proceso de seguimiento podamos entender muy bien el contexto y podamos entender muy bien el proyecto. Sí, para eso una de las recomendaciones que define la guía y que por experiencia yo les digo es revisemos los antecedentes del proyecto. ¿Sí? Los antecedentes del proyecto, cuando nosotros somos, digamos, venimos de un proceso de herencia, por decirlo así en un término coloquial, que nosotros no conocemos nada del proyecto y que nos lo entregan y que nosotros vamos a darle continuidad a ese proceso de seguimiento ambiental. ¿Sí? Ahí sí tenemos que hacer una revisión de antecedentes. Pero cuando nosotros somos, digamos, la persona o se nos otorga el proyecto cuando es virgen, o sea, cuando el proyecto va a ser inicialmente licenciado, es muy importante que podamos entender el contexto en el cual se está desarrollando el proyecto y la naturaleza del proyecto. Porque eso, digamos, que nos va a permitir avanzar un poco más, poder tener una cosmovisión más amplia de todos los problemas ambientales y sociales, económicos generados en el proyecto y poder definir bajo criterios un poco más estructurados cuál es el concepto técnico de favorabilidad o no favorabilidad generado en función de los cumplimientos de las tareas y si esas tareas realmente son eficaces para controlar
ese impacto ambiental que ha sido definido dentro del